Hola, buenas. En esta presentación vamos a ver cómo se usan las principales características del programa Artsline XP 2020. Una vez abrimos el programa, vemos cómo aparece su interfaz y en ella podemos comprobar que hay 5 partes bastante diferenciadas. Seguramente nos resulten familiares si hemos utilizado otros softwares de entorno BIM. En el centro encontramos los paneles de dibujo. En las ventanas gráficas de dibujo nos moveremos en aquella que esté seleccionada en azul, ¿vale? Si queremos cambiar entre una y otra, solo tendremos que pinchar entre las diferentes pantallas y la que esté seleccionada en azul será la que tengamos seleccionada y sobre la que podamos trabajar. Asimismo, en la parte izquierda encontramos el panel de propiedades y el centro de diseño, que volveremos a él más tarde. En el panel de propiedades vemos las propiedades del elemento que esté seleccionado en cada momento. En este caso, como tenemos seleccionada esta ventana gráfica, aquí en el panel de propiedades vemos las propiedades y parámetros característicos de esta ventana gráfica. Si cambiamos, las propiedades también cambian. Bueno, es importante saber que en este apartado vamos a tener los dibujos que tengamos activados en nuestras vistas, ¿vale? Los que tengamos creados y con los que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo quiero más espacio, tendré que ir al botón lupa ventana, pulsar sobre él y entonces podré tener solo una ventana para trabajar en mi proyecto, ¿vale? Así de esta manera tendré más amplitud si la necesito. Si quiero volver otra vez a la visión anterior de varias ventanas, vuelvo a pulsar en el lupa ventana. Y si quiero hacer que otra de las ventanas sea la principal, tendré que seleccionarla y volver al botón lupa ventana, ¿vale? Este marcador que nos sale aquí abajo a la derecha nos permite además movernos, por ejemplo, entre plantas. Bueno, vamos a ir aquí entre las diferentes plantas que vemos aquí también en el navegador del proyecto. Nos permite movernos hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, el panel lupa ventana y luego hacer caer y alejar, un zoom, ¿no? También si tenemos perdido el dibujo podemos encontrarlo en el botón de extender todo, ¿no? Por ejemplo, eso es si estoy en una ventana 2D. Este marcador va a cambiar si me voy, por ejemplo, a la ventana de 3D. Si estoy en la ventana de 3D voy a tener otras posibilidades. Voy a tener las posibilidades de cambiar la forma de ver el proyecto. Por ejemplo, si le diese a vista rayos X, aquí podríamos ver también percibir los interiores del proyecto. O si me voy a, por ejemplo, alámbrico, ver todas las líneas. Esto nos puede facilitar el dibujo en momentos determinados. También puedo activar y apagar las sombras y las luces, ¿vale?, del proyecto desde esta ventana. También voy a poder crear perspectivas y luego movernos a través de ellas. Aquí, por ejemplo, me muevo a través de las perspectivas que ya están creadas de una manera más rápida para movernos de una forma más eficaz por el modelo. Luego tenemos este botón que es el botón de renderizado, nos lleva directamente al render. El botón de orbitar, que aparte de hacerlo con el ratón lo podríamos hacer con este botón y también manejando algunas teclas del teclado. Y el botón de crear perspectivas, que es el del ojo. En este botón de crear perspectivas pues tenemos una planta, iremos aquí, moveremos la cámara donde queramos crear nuestra perspectiva, le daremos una altura de cámara, de objetivo y podremos grabar esa vista, ¿no? Bueno, ya hemos visto un poco cómo funcionan los espacios de trabajo. Ahora os voy a hablar de el navegador del proyecto.
en el navegador del proyecto tenemos los diferentes dibujos con los que estamos trabajando. Aparte de ser como la fuente en la que ordenamos nuestros dibujos, también nos va a permitir crear los alzados. Por ejemplo, vamos a crear un alzado norte, pulsamos sobre alzado norte, nos sale esta ventana, crear vista de alzado norte, le decimos que sí. Y ahora mismo nos ha creado nuestro alzado norte. Como este proyecto tiene un entorno, nos coge el alzado teniendo en cuenta el entorno. Si nosotros ahora, por ejemplo, bueno, vamos a insertar esto en nuestros dibujos, aquí lo vemos. Vamos a volver a lupa ventana y vamos a ver cuán lejos nos ha dejado el alzado. En este caso ya tenemos aquí el alzado. Que lo vemos aquí. Y vamos viendo que si cambiamos los símbolos del alzado y los vamos moviendo, nuestro alzado norte también empezará a variar y empezaremos a ver más el edificio, que es lo que nos interesa. Siempre tendremos que regenerar la vista de alzado. Todavía nos ha cortado uno de los edificios que hay justo detrás. En este caso vemos que es este, que está muy pegadito. Bueno, pues vemos que se hacen así, ¿vale? Los alzados. Entonces, bueno, otra cosa importante es que si yo, por ejemplo, este alzado ahora mismo ya no necesito usarlo más para la fase del proceso de diseño que estoy haciendo, pues lo puedo, por ejemplo, cerrar, por lo que me desaparecería de las ventanas que tengo aquí, tendría más espacio aquí, pero podría volver a él yendo a la pestaña de oculta. En oculta tengo aquí mi alzado norte, que es el que acabo de cerrar. Entonces lo volvería a abrir, lo volvería a incluir y si lo quisiese volver a cerrar, igual volvería a estar siempre en oculta. Si yo aquí en cerrar, por ejemplo, bueno, un momento, si yo aquí en cerrar pulso el botón derecho del ratón, aquí podría borrarlo y en el caso de que lo borrase, sí que lo estaría borrando de una manera permanente. Bueno, volvemos. Estas son un poquito las utilidades que tiene el navegador del proyecto, aparte de poder moverte por todos los diferentes dibujos. Vamos a ir ahora al panel de propiedades. En el panel de propiedades, como hemos dicho, va a salir cada elemento que esté seleccionado. Ahora tengo seleccionada la ventana gráfica, pero voy a seleccionar este objeto, que me dice que es un objeto, y me da sus propiedades. También sucederá lo mismo si yo selecciono este muro, que en este muro nos va a dar las propiedades del muro. Aquí voy a poder cambiar varios de los parámetros, pero la forma mejor de cambiar los parámetros de un elemento es a través de su control, ¿no? Siempre que selecciono un elemento, da igual cual sea, el muro, la silla, unos pilares, etcétera, me va a salir este marcador que se mueve, en este caso he cogido un forjado, ¿vale? Y este marcador tiene varios comandos. El comando de propiedades es el lápiz. Al pinchar el lápiz, cada objeto tiene un comando de propiedades diferentes, una ventana diferente, con unas características. Podemos cambiar diferentes parámetros, ¿no? Entonces, en el caso de los forjados, estas son las opciones
que nos aparecen. Una de las cosas más importantes que podemos cambiar dentro de los forjados son las capas del forjado. Aquí podremos indicar cuántas capas tiene el forjado, su espesor, su material, etc. Una vez que tengamos también creadas las capas de los forjados, también podemos crear e indicar cuáles son sus espacios, o sea, cómo se construye el forjado, ¿no? Sus viguerías, sus viguetas, semiviguetas, entrevigados, bovedillas, etc. Vamos a poder trabajarlo desde esta ventana. Vale. Por ejemplo, si nos vamos al muro y nos vamos a las propiedades del muro, de la misma manera que en el forjado tenemos las capas de forjado, aquí tenemos las capas del muro. Otra cosa importante dentro de las capas del muro es que vamos a establecer cómo se relacionan con el forjado, ¿vale? En elevación y altura vamos a poder decirles cómo se relaciona con la parte de abajo de la estructura inferior, ¿vale? Si va hasta la parte superior de la estructura, hasta la parte inferior de la estructura, hasta el suelo final, etcétera. Y en altura vamos a establecer cómo se relacionan con la parte superior, con el forjado superior, ya sea un forjado o sea una cubierta. Vale. Si nos fuésemos, por ejemplo, a las propiedades de una silla, aquí cambia la ventana, entonces vamos a poder cambiar estos parámetros. Y bueno, otros parámetros de visualización, como puedan ser estos. Y así todos los elementos tienen sus posibilidades de cambio de propiedades, eliminarlo, de movimiento, pues desde mover, rotar, hacer simetrías, etcétera. Y también un submenú que viene en todos los elementos también y que nos permite otro tipo de acciones. Vale. En Centro de Diseño vamos a encontrar, es el lugar donde se encuentra la biblioteca con todos los objetos que vamos a ir guardando en Artsline, los que vamos descargando, etcétera. Por ejemplo, en objetos vamos a encontrar todos los elementos que ya tenemos en nuestra biblioteca. Una vez que nos descargamos el programa por primera vez, ya vamos a encontrar objetos en estas bibliotecas y los vamos a ir nosotros completando según vayamos descargando nuevos objetos o creándolos. Los vamos a ir guardando en esta biblioteca. Tenemos también materiales, tenemos estilos de render, salón de muestras, que son más materiales de una plataforma que está en conexión con Artsline. 3D Warehouse es la biblioteca de elementos 3D Warehouse, es una biblioteca de modelos 3D gratuita en internet muy grande, de luces, y bibliotecas BIM. Las bibliotecas BIM lo podemos encontrar también aquí en interior, también encontramos 3D Warehouse y BIM bibliotecas. Son bibliotecas desde las cuales podemos descargarnos elementos con información BIM, ¿no? Información IFC que ya podemos compartir con otros softwares y que van a aportar a nuestro proyecto muchas más características. Bueno, volvemos. Entonces aquí, bueno, encontramos todos los elementos y es el centro donde van a estar todas nuestras bibliotecas. Vamos a ir rápidamente a la parte inferior de la interfaz, en la que vamos a encontrar diferentes opciones. La más importante es donde tenemos las opciones generales del programa, ¿no? Aquí vamos a poder cambiar desde cómo visualizar en el 2D las diferencias entre, por ejemplo, cuando tenemos varias plantas y estamos trabajando a lo mejor con la planta de cubiertas que se ve ligeramente sobre la planta primera, una que está activa y la otra que está visible pero que no está activa, etcétera. Pues aquí vamos a poder decirle, por ejemplo, cómo se ven esas plantas, ¿no? Y bueno, otras muchas más opciones. La forma de abrir y guardar, aquí por ejemplo veremos también cómo podemos compartir nuestro proyecto con nuestra carpeta de Google Drive para que no perdamos nada de información. Cuáles son las unidades que vamos a utilizar en el proyecto, la forma de medir los ángulos, cómo van a funcionar las rejillas y los ajustes cuando estamos
trabajando con líneas auxiliares, cómo trabaja el cursor y el marcador, cómo funciona la interfaz de usuario, cuáles son los comandos que queramos que se vean. Por ejemplo, todos estos comandos pequeños, que son herramientas a las que estamos muy acostumbrados a utilizar en softwares de diseño CAD, los vamos a poder activar y desactivar desde estas pestañas. Interfaz y configuración de elementos. La configuración de elementos es una configuración de elementos que vamos a establecer según la normativa, ¿no? En este caso aquí vemos normativa europea, ya que el software está desarrollado en Hungría, pero nosotros vamos a poder adecuarlo a la normativa española y meter los parámetros de la normativa española. Seguidamente tenemos pues los comandos de referencia a objetos. En este comando vamos a poder, por ejemplo, aislar o ocultar ciertos elementos, seleccionar por conjuntos, por propiedades, por similares, etc. Esto es una forma de ir a los diferentes dibujos que tengo creados, como si estuviese también en el navegador del proyecto. Aquí nos movemos entre plantas y también podemos hacer, por ejemplo, estoy en la planta baja y quiero que la primera también sea visible, pues la enciendo. Y entonces lo veo que aquí la voy a tener visible. Y como le he dicho que me la represente medio tono por debajo del que realmente está dibujado, como la primera es negra, la de abajo me la ha puesto, o sea, la que no está activa en realidad me la ha puesto como en un color gris, ¿vale? Vamos a apagarla otra vez. Aquí vamos a poder movernos entre plantas. Si estuviésemos en la ventana 2D, aquí nos moveríamos entre las diferentes vistas. Y aquí podríamos acceder directamente también a las diferentes vistas que tengamos guardadas. Volvemos al 2D y vamos a irnos a esta planta. Vale, seguidamente tenemos el regenerador 3D, tenemos diferentes opciones de regenerar 3D y este comando nos sirve sobre todo porque el programa no está todo el tiempo, para que no esté todo el tiempo calculando todos los procesos de todo el proyecto, que van a ser muchísimos elementos. Pero bueno, tenemos un proyecto pequeño, a lo mejor tenemos pocos elementos, no notamos tanto, pero al ser un proyecto más grande ya lo vamos notando. Hay a veces que deja de realizar ciertas acciones. Sabemos que los dibujos están conectados. Si yo cambio algo en planta, se va a cambiar en el 3D y se va a cambiar también en alzados y secciones. Entonces, al cambiar en planta algo, que a lo mejor es algo más complicado, el programa decide no reflejarlo directamente y hacerlo a posteriori. Entonces, si nosotros no vemos algo que hemos realizado reflejado y queremos verlo, le daríamos, por ejemplo, a regenerar modelo 3D. En regenerar 3D por configuración podemos elegir también los elementos que se regeneran y los que no. Porque a lo mejor estamos trabajando en la cubierta y solo queremos ver los cambios efectuados en la cubierta. Pues me iría solo a cubierta para ver estos parámetros. También tenemos otro tipo de configuraciones en los que tendremos otras opciones. Por ejemplo, las tejas en el 3D. Ahora mismo tengo que me muestre las tejas simplificadas porque si me refleja cada una de las tejas como un objeto 3D modelado, pues el programa va a necesitar de más recursos. Entonces, para acelerar en la producción, voy a intentar poner parámetros que sean más sencillos. Seguidamente seguimos con las capas. Aquí vamos a poder activar y desactivar capas y también aquí tenemos diferentes formas de movernos por las capas. El administrador de capas es muy similar a administradores de capas que encontramos en software de diseño CAD y funciona de la misma manera. Deberemos trabajar de una manera ordenada, creando capas
En este caso ya no solo por objetos, sino que también aprovecharemos y crearemos capas por espacios, ¿no? Porque no va a ser necesario que si yo estoy renderizando, por ejemplo, un salón, pues tenga todo el resto de estancias, las tenga activadas, con todos los elementos activadas, ya que el programa va a tener que calcular muchísimas más cosas. Entonces lo que yo hago es ayudo al programa, apago ciertas capas y entonces va a ir bastante más rápido. Vamos a poder crear grupos de capas y encenderlos y apagarlos de una manera más efectiva y más rápida para nosotros, para tener más control del proyecto. Sobre todo las capas y su buena gestión nos va a servir luego cuando estemos montando los planos, que vamos a poder ver diferentes opciones en la misma planta. Siempre dibujando en la misma planta vamos a poder ver diferentes opciones de dibujos. Vale, seguidamente vemos las opciones de posicionamiento, de sombras, etcétera, que son opciones que vamos a encontrar también en el apartado de vista, y luego opciones también de más referencias a objetos, etcétera. En la parte superior vemos las opciones de cambio entre el estado existente en nueva construcción y de las fases del proyecto, cómo queremos que se vea nuestra planta, si en capa, relleno sólido, vacío, etcétera, y en qué escalas estamos trabajando, porque claro, no es lo mismo que estemos trabajando en una escala 1:100, donde vamos a ver diferentes parámetros de los dibujos, como en 1:20, ¿no? Donde vamos a ver mucho más y va a estar bastante mejor representado, depende de si queremos hacer, por ejemplo, un plano de planta o un detalle constructivo. Y bueno, y ahora vamos a la parte más importante y más útil del programa, que es la cinta de herramientas superior. En la cinta de herramientas superior vamos a encontrar pues todos los parámetros que nos van a servir para crear nuestro proyecto. Vamos a empezar, pues bueno, estos son los típicos elementos de guardado, igualar propiedades, unir muros unos con otros, conexiones, medidas, etcétera. Desde archivo aquí vamos a encontrar todas las opciones de importar y exportar. Vemos y sabemos que Artslime puede importar y exportar a una grandísima variedad de formatos de terceros softwares para comunicarse con ellos, ¿vale? Si nos vamos directamente aquí, por ejemplo, vemos la cantidad de posibilidades que tenemos. Y seguimos. En la primera pestaña encontramos las herramientas editar. En las herramientas editar vamos a encontrar la mayor parte de herramientas con las que ya estamos bastante familiarizados si hemos estado en contacto con el uso de un programa de diseño CAD. No puedo dejar de recordaros que Artslime es un software que está basado en el diseño CAD y lo que permite es que un usuario de CAD pueda rápidamente meterse en el mundo del BIM mediante Artslime, usando unas herramientas muy parecidas, ¿no? Entonces, pues todas estas herramientas ya más o menos sabemos utilizarlas y funcionan de una manera muy similar o igual a la que estamos acostumbrados a hacer en CAD, ¿no? También tenemos las gestiones de capas de la misma manera, las gestiones de fases, que también las encontrábamos aquí, herramientas de selección y diferentes herramientas también de referencias a objetos, ¿no? Vamos a ir al siguiente apartado. En el apartado de vista tenemos cómo gestionar el elemento 3D, ¿vale? Diferentes formas de gestionar el elemento 3D, el apartado de rotación, el comando de rotación, que nos da las posibilidades de cambiar los ejes del proyecto, ¿vale? En este caso lo haríamos en planta y nos da las posibilidades de cambiar los ejes del proyecto según nos beneficia a nosotros para nuestro dibujo, ¿no? Porque hay veces que tenemos proyectos con líneas que son ortogonales y vale, pues los ejes principales nos van muy bien, pero hay otras veces que tenemos proyectos con muchas líneas oblicuas y esto nos dificulta el diseño. Entonces, si podemos ir cambiando los ejes, nos lo va a facilitar bastante.
Tenemos las herramientas de perspectiva, herramientas de vistas, que también vimos aquí abajo antes, modelo 3D y regeneración, que son las herramientas que estuvimos viendo también aquí en el martillo, algo más ampliadas, los estilos visuales, que también los estuvimos viendo aquí, las opciones de render también, ¿vale? Las tenemos aquí. Y las opciones de sol y sombras, definir el norte, definir localidad. Por ejemplo, vamos a ver cómo realizar un heliodón para que veamos la trayectoria solar, ¿vale? En el momento que yo le he comentado de la localidad y fecha que yo les he establecido, ¿no? Y por ejemplo una simulación de sombras que podríamos ver aquí moviendo nuestro sol tanto el día como la noche. Vale. Vamos a ver aquí ahora cómo crear rápidamente un panorama 360. Colocaríamos aquí una cámara. Vamos a subir un poco su altura y la vamos a colocar aquí. Le vamos a decir que la cree. Perfecto. Y rápidamente vamos a tener ya en un HTML una panorámica 360 en formato sketch, en formato dibujo, boceto del espacio que hemos creado. Esto también lo podemos realizar en formato render. El problema va a ser que nos va a tardar bastante más, ya que está calculando todos los puntos 360 render de esa imagen. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que para hacer esta operación sea un momento en el que no vayamos a darle uso al ordenador, que lo podamos dejar tranquilo y que se tome su tiempo, ¿no? Porque va a ser una de las operaciones que más tarde en realizar. Veamos aquí cómo se hacen los recorridos virtuales. Vamos a crear rápidamente un recorrido virtual. Vale. Vamos a darle ahora los puntos de vista. Y aquí le daríamos las alturas. La cosa es que ahora no me voy a poner a cambiar alturas porque tardaría algo más, pero aquí podríamos ir cambiando las alturas. Por ejemplo, si quisiésemos subir unas escaleras, tendríamos que ir cambiando las alturas según la altura de los peldaños para que la cámara diese esa impresión, ¿no?, de subida. Vamos a decirle que esto lo queremos ver en 50, no, un poco menos, 40 segundos. Aceptar. Y entonces nos hace un recorrido virtual según los puntos que nosotros hemos establecido. Esto lo podemos modificar, decirle que vaya más rápido, más despacio, etcétera. Estas animaciones quedan guardadas y luego si nosotros nos comunicásemos, por ejemplo, al estar en 2D, vengo al render, nos comunicásemos con Artsline Live, que es el programa de vídeo de Artsline, podríamos tener estas animaciones directamente renderizadas con una tecnología que se usa de Unreal Engine. Entonces pues quedaría pues bastante bien, ¿no? Ya tendríamos, las haríamos aquí las animaciones y las pasaríamos a Artsline Live. Bueno, así características principales de vista ya las hemos visto y ahora vamos a ir un poco a las propiedades de la pestaña edificio, que son a través de las cuales vamos a dibujar todo el proyecto, ¿no? O sea, en muros, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes opciones de muro para dibujar un muro
Aquí tendríamos las diferentes opciones de nuestro muro. Vamos a coger uno cualquiera porque lo que quiero enseñaros un poco es la facilidad de dibujo, ¿no? Y cómo está todo conectado, ¿no? O sea, este muro que acabo de dibujar aquí y está aquí también seleccionado, ¿vale? Este muro podría cambiar sus propiedades, etcétera. Y así podemos ir introduciendo diferentes elementos, por ejemplo, carpinterías como las puertas, ventanas. Vemos estos elementos cómo se han creado en nuestro muro, también aquí en el 3D. ¿Vale? Bueno, lo borramos y vamos a irnos aquí. Vamos a ver también aquí cómo podríamos, por ejemplo, bueno, un forjado lo podríamos crear si yo tengo un muro yo tengo una sala que ya he creado los muros exteriores y están cerrados. Podría rápidamente crear un forjado por muros, seleccionando los muros, y aquí ya tendría mi forjado. ¿Veis? Aquí este ya sería el forjado. Vamos a cerrar esto y a volver a nuestra planta aquí, que vamos a ver cómo crear un falso techo. Podría crear un falso techo de diferentes estancias, ¿no? En esta, por ejemplo, ya tendría aquí el falso techo, este de aquí. Y así podría seguir realizando el resto de elementos. Otra herramienta muy interesante es la del cálculo de habitaciones, que nos va a permitir decir las habitaciones, qué nombre tienen, por ejemplo, salón, y cuál es el material, por ejemplo, del suelo, ¿no? Así como sus metros cuadrados. Esto nos sirve luego pues para los recuentos, etc. Acto seguido vamos a ver un poco las opciones que nos da de localización. Nos da opciones de geolocalización con Google y podremos importar terrenos, ¿vale? Desde Google. Si por ejemplo no tenemos todavía el topográfico del estudio de topografía, podremos empezar a modelar nuestro terreno con los datos de Google, ¿no? Que ya empiezan a ser bastante exactos. Entonces, así podemos empezar a trabajar sobre el diseño de nuestro proyecto. Podríamos localizar el proyecto con Google o importar una imagen de su herramienta. Los terrenos los podemos modificar, podemos crear mesetas y plataformas, calles, los volúmenes del edificio, que son los que hemos visto anteriormente, que nos salían en los alzados, para crear un poquito, para que sea un poco más real, sin tener que crear diferentes edificios con estas herramientas, que es más complicado, etcétera. Aquí tenemos todas las opciones de modificaciones de los terrenos, ¿no? Y también las opciones de nube de puntos. Hay veces que nos pasarán un escaneado de nube de puntos y que nos interesarán. Las vamos a poder utilizar como plantillas. Bueno, en el apartado interior vamos a encontrar las herramientas principales para diseño de interiores. Tenemos las herramientas de crear y meter diferentes materiales, bibliotecas de objetos, bibliotecas 3D como puede ser la 3D Warehouse, en las que encontramos muchísimos modelos 3D gratuitos, bibliotecas BIM como BIM Object y diferentes otras bibliotecas. ¿Vale? La gestión de baldosas, cómo vamos a cambiar las baldosas y vamos a realizar los alicatados con una edición completamente personalizada. Vamos a tener la opción de, por ejemplo,
herramientas de barrido con la que a lo mejor, con la que por ejemplo vamos a crear el rodapié de una estancia, ¿no? Lo hemos creado aquí, es esta moldura, pero está muy baja y le vamos a decir que suba a 0,50. Aquí tengo mi moldura. Aquí la tengo y veo cómo me ha creado el rodapié en todos los sitios donde ha considerado, ¿vale? Me ha dejado liberadas las puertas, las ventanas, la subida a la escalera, etc. Luego esto también va a tener unas propiedades y la voy a poder modificar. Vale. Vamos a tener la opción de meter cortinas, diferentes tipos de iluminación. Por ejemplo, podríamos poner aquí una lámpara. Nos ha colocado un poco en un lugar que no me convence. Ahora sí que las vemos aquí. Y si quiero seguir modificándolas, las movemos y las tenemos aquí. Estas van a ser lámparas que tienen iluminación. Esta bombilla amarilla indica que es la iluminación de las lámparas. Más, tenemos la posibilidad de realizar planos de iluminación que luego nos va a servir para nuestras instalaciones, donde vamos a poner los interruptores, etcétera, todos los accesorios eléctricos que podemos ir colocando, luego los podemos ir conectando con los planos de iluminación. Y la opción del KBB, que es nuestro diseñador de armarios y de mobiliario, ¿no? Por ejemplo, con esta herramienta, a partir de una base, vamos a poder crear mobiliarios muy avanzados, como podría ser algo similar, en el que podemos tener diferentes formas de representación, etc. Vamos a seguir viendo un poco las herramientas para ir ya terminando, viendo que aquí tenemos las herramientas de dibujo 2D, con las que también estamos familiarizados por el uso de programas de CAD, funcionan de la misma manera. En este caso en Artline, en vez de tener bloques, vamos a tener grupos, ¿vale? Y los vamos a poder administrar desde aquí. Las dimensiones, que nos va a dar la posibilidad de dimensionar todos los elementos del proyecto. Por ejemplo, vamos a decirle que queremos unas dimensiones de todos los elementos de esta planta. Así. Y aquí vamos a tener todas las dimensiones que vamos a poder modificar, mover, etc. Y así de todos los elementos, tanto en planta como de altura, en secciones, etc. Y vamos a ir, por ejemplo, a esta planta y vamos a seguir con el tema de documentación. Y antes de contaros, bueno, pues que con el tema de documentación aquí vamos a crear diferentes esquemas de impresión, ¿vale? Que son nuestras láminas. Por ejemplo, en este caso tenemos esta lámina. Para introducir cualquier elemento vamos a hacerlo desde el navegador del proyecto, arrastrando y diciéndole la escala que queremos, ¿no? Me ha quedado muy pequeña, me voy a sus propiedades,
Le digo que 1.500 porque quiero una representación pequeña para luego decir que es este alzado, por ejemplo. Aquí en realidad hay ciertos elementos que no me interesan, ¿no? Si yo estoy en la planta, puedo decirle que según las capas que yo tengo encendidas y apagadas, se muestran unas cosas u otras, ¿vale? También cambiar la escala, etc. En documentación tenemos otro apartado muy importante que es el de crear secciones. Desde aquí vamos a poder crear las diferentes secciones del proyecto. Por ejemplo, queremos crear esta mirando hacia acá. Tenemos nuestra sección del proyecto en el punto que le hemos marcado y desde donde lo hemos marcado, con sus proyecciones, etcétera, sus niveles, y podremos ir cambiando sus características también. Esto lo podemos introducir en nuestro plano, y aquí en la planta donde tengo mi línea de sección que acabo de crear, podría cambiar sus parámetros y características. Vamos a encontrar aquí también la opción en documentación de crear diferentes listados. Vamos a situar un listado de ventanas, por ejemplo. Aquí vamos a tener la información de las ventanas, dónde se encuentran, su altura, etcétera, cuáles son las que tienen estas propiedades, y todo esto va a ir ligado a nuestro diseño. Es decir, que si nosotros cambiamos una ventana aquí, se va a cambiar también aquí, ¿vale? Entonces esto nos va a permitir tener un recuento, ¿no?, de todos nuestros elementos. Estos recuentos también, aparte de los listados, los vamos a poder hacer con los informes de cantidades. Vamos a poder crear listados Excel, etcétera, para poder luego crear nuestras propias mediciones y nuestros propios presupuestos. Y por último, vamos a ver las nuevas opciones MEP que tiene Archline, que son las opciones de diseño de instalaciones. Con el diseño de instalaciones vamos a poder desde crear diferentes accesorios, tuberías, etcétera. Vamos a poder decirle si queremos la visión de arquitectura, de MEP, cuál queremos. Por ejemplo, no, vamos a venir aquí. Podemos dibujar unas tuberías porque vayan por aquí, decirle que tengan luego una altura, ¿no? Aquí también me ha hecho sus codos, me da siempre su diámetro, sus dimensiones. Luego desde el centro de diseño, desde objetos, MEP, tengo diferentes objetos, por ejemplo un aire acondicionado que podríamos colocar. Podemos ver cuáles son sus propiedades, dónde están sus conectores, cuáles son cada uno, cómo funcionan. Bueno, y así podríamos cambiar diferentes elementos del diseño de nuestras instalaciones. Bueno, esto ha sido un recorrido bastante amplio por el programa para que vieseis dónde se encontraban todas las
todos los comandos, todos los elementos y poder empezar a trabajar con Artsline desde un poco el conocimiento de la interfaz. Esperamos que os haya resultado útil este vídeo y que disfrutéis con el manejo y el aprendizaje de Artsline XP 2020. Muchas gracias.